Espíritu Santo, mi papá, mi Dios todopoderoso, Señor. Señor, me humillo a ti completamente, Señor. Que tú tomes rienda, Señor. Que seas tú, Señor. Me humillo a ti, papá. Que tú tomes la rienda de todo, Señor. Tu gloria, la honra para ti, Señor. Me humillo a ti completamente, Señor. Gracias, papá. Amén. Y ahora vamos a hablar sobre la obediencia a Dios. La definición de obediencia a Dios quiere decir aquellos deberes de los hombres que son supremos, como lo sería la obediencia a Dios. Es la obediencia que tenemos para el Creador y los hombres que dependen de su voluntad. El término obediencia, desde el punto de vista bíblico, debe sentirse en el corazón, dado por un paso de fe y sentirlo como tal. Y esto es un pequeño artículo que yo estuve chequeándolo. En hebreo, este término de referencia significa oír, escuchar y ser sumiso a las órdenes de un superior. Se considera una virtud y un deber que toda persona creyente debe tener. La obediencia es pues algo que tiene que estar dentro de nuestro ser, sentirla como nuestro y por tanto tener una relación de obligatoriedad. En ningún caso se debe entender como una sumisión peyorativa, sino como una virtud que realizamos, una obra de bien. Y esto lo podemos ver en 2 de Crónicas 24. Muerto Joaida, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Y esto lo podemos ver en Filipenses 2:8. La obediencia de Dios es una parte esencial de fe cristiana. Jesús mismo fue obediente hasta la muerte, incluso la muerte en la cruz. La Biblia dice que nos mostramos nuestro amor por Jesús al obedecerlo en todas cosas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Y a los que no obedecían preguntó: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y esto lo puedes ver en Lucas 6:46. La obediencia se define como cumplimiento respetuoso y sumiso a los mandamientos de uno en autoridad. Y cuando examinamos en la definición en mayor detalle, vemos los elementos de la obediencia bíblica. Y aquí podemos ver unos puntos, como por ejemplo, cumplimiento respetuoso significa que es nuestra obligación de obedecer a Dios, así como Jesús cumplió su deber como el Padre y Él murió por nuestros pecados. Otra es siendo sumiso, indica que cedemos la voluntad a Dios. Mandamientos habla de las escrituras de Dios claramente, que cuando Él se las dio a Moisés en el monte de Sinaí. Y de uno en autoridad, que es el mismo Dios cuya autoridad es total e indiscutible. Por lo tanto, para un cristiano la obediencia significa cumplir con todo lo que Dios ha ordenado. Es nuestro deber, sin embargo, es importante recordar que nuestra obediencia a Dios no es solamente una cuestión de deber. Lo obedecemos porque lo amamos, y esto lo podemos ver en Juan 14:23. Debemos tener cuidado de reflejar una apariencia de obediencia para escamarar un corazón pecaminoso. Vivir en la vida cristiana no es sobre reglas. Y cuando tú ves los fariseos, ellos no obedecían a Dios. Ellos eran hipócritas, en otras palabras. Ellos se consideraban dignos ante Dios, pero se les debía dar una recompensa. Sin embargo, la Biblia nos dice que sin Cristo, hasta nuestras obras más justas son como trapos de inmundicia. Y esto lo podemos ver en Isaías 64:6. Isaías también menciona las leyes hechas por el hombre, donde él escribe: el Señor dice, este pueblo me alaba con la roca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es muy triste cuando dice que la gente
me honra que el corazón está lejos. Eso es muy, muy triste decirlo. Su adoración no es más que un mandato enseñado por los hombres. Y eso es en Isaías 29:13. La obediencia externa de los fariseos carecía de verdadera sumisión. En otras palabras, ellos no le tenían sumisión a Dios. Y Jesús expuso su actitud de corazón. Él lo expuso en la sinagoga. Y Jesús expuso todo. Su hipocresía consistía en obedecer la letra de la ley, en la ley. Y mientras violaban el espíritu de la ley, y Jesús los reprendió a ellos duramente. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. Versículo 28. Así también ustedes por fuera dan impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Y esto lo podemos ver en Mateo, capítulo 23, versículo 27 al 28. Los fariseos eran obedientes en algunos aspectos, pero los descuidaron los asuntos más importantes de la ley. Y lo puedes ver en Mateo 23, 23. Hoy no estamos llamados a obedecer la ley de Moisés, que fue cumplida en Cristo en Mateo capítulo 5, versículo 17. Debemos obedecer la ley de Cristo, que eso es la ley basada en el amor, porque sin el amor no tenemos nada. Sin el amor estamos vacíos. Y eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 6, versículo 2, en Juan capítulo 13, versículo 34. Jesús declaró que los mayores mandamientos de todos son: además al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es este el primero y el mandamiento más grande, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y la de los profetas. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Eso es muy importante. Tiene que ver con el amor de Dios. Si amamos a Dios, lo obedeceremos. No seremos perfectos en nuestra obediencia, pero nuestro deseo en someternos al Señor y demostrar las buenas obras. Obediencia es muy importante al Señor, porque en todo momento debemos obedecerlo a Él. Pero nuestro deseo en someternos al Señor y demostrar las buenas obras, cuando amamos a Dios y lo obedecemos a Él, naturalmente tenemos el amor de uno al otro y hacemos lo que tenemos que hacer para llevar a cabo lo que Dios nos dice que nosotros hagamos. En otras palabras, la obediencia de los mandamientos de Dios nos hará luz y sal en un mundo oscuro, insípido y malvado. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Si nos preguntamos ¿por qué es tan importante la obediencia a Dios? Porque es absurdo desobedecer a Dios. Y es una locura adorar a cualquier Dios excepto a nuestro Dios Todopoderoso. Si desobedecemos a Dios, estamos abriendo las puertas al enemigo, en otras palabras, y no queremos eso. La obediencia demuestra nuestro amor por Dios, y podemos ver esto en 1 de Juan 5, 2 al 3. Demuestra nuestra fidelidad en Él, y lo podemos ver en 1 de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Lo glorifica en el mundo, 1 de Pedro versículo 2 al 12, y abre avenidas de bendición para nosotros, Juan 13, 17. La fe es necesaria para agradar a Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y si nuestra fe es genuina y verdadera, viviremos un estilo de vida caracterizado por la justicia, moldeando el ejemplo que Jesucristo nos ha dado. En otras palabras, tenemos que obedecer los mandamientos, no que tengamos que hacerlo, sino porque queremos. Tenemos que amarnos unos a otros. Esto va de mano a mano con la obediencia en Cristo. Estamos capacitados para obedecer al Señor. Una vez que creamos en Cristo, somos salvos, tenemos la vida eterna. No somos la misma persona
que fuimos antes. Al ser convertidos en Cristo, somos una nueva criatura en el Señor. Las cosas viejas han pasado, he aquí las cosas nuevas. Y podemos ver esto en 2 de Corintios 5:17. En otras palabras, cuando obedecemos al Señor, podemos vivir una vida llena de alegría, sin vergüenza, arraigada profundamente en Él y confiada en nuestra esperanza eterna. En otras palabras, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y aquí se repite esto, lo que había en la otra enseñanza, en esta, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. 2 de Corintios 3:17. Nuestra obediencia es realmente parte de nuestra seguridad de que realmente conocemos al Señor. 1 de Juan 2:3. Cuando los hijos de Dios obedecen a su Padre Celestial, Dios se glorifica. Jesús nos dijo que el plan es lo que los demás vean, porque vemos sus demás obras. Glorifican a su Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Por supuesto, realizar las buenas obras requiere obediencia a aquel que nos llama a las buenas acciones. El testimonio de santidad de un cristiano es un fuerte testimonio en que Dios está obrando en el mundo. En otras palabras, bienaventurado a todo aquel que teme a Jehová y el que anda en sus caminos. Y esto lo podemos ver en Salmo 128:1. La Biblia muchas veces nos dice que Dios bendice y recompensa la obediencia. En otras palabras, Santiago 1:22 a 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseverará en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, esta será la bienaventurado el que lo hace. Dios es perdonador si no hemos estado viviendo para Él. Si no hemos estado siguiendo sus mandamientos, si hemos estado viviendo en y para el mundo, podemos ser transformados en Jesucristo. Podemos vivir el perdón en Dios y Él lo hará por la sangre de Jesucristo. En otras palabras, Dios es glorificado cuando Él concede su perdón. Pondré mis leyes en sus corazones y las inscribirá en sus mentes, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y esto lo podemos ver en Hebreos 10, versículos 16 al 17. Y con esto finalizamos esta enseñanza en este pequeño artículo que encontré en obediencia a Dios. Señor Dios Todopoderoso, mi Dios grande, te doy la honra y la gloria, Señor. Y Señor, que estas personas que van a ver esta enseñanza, Señor, que tú enseñas a estas personas que tienen que obedecer al Señor, no importa las circunstancias, Señor. Estamos en un tiempo difícil y es momento que escuchemos la voz tuya, Señor, porque tú le estás hablando a los remanentes, le estás hablando a las personas, Señor, y debemos obedecerte así. Te doy la honra y la gloria a ti. Gracias, papá. Gracias, Señor. Amén.